continuamos con la segunda clase de Conociendo las Escrituras. La Biblia es probablemente los libros más injustamente tratados en cuanto al libro se refiere. El libro más perseguido jamás en la historia es la Biblia. Ha sido atacado como ningún otro libro. Ha sido combatido con todo. Ha sido de ayuda y lo es actualmente para millones de personas alrededor del mundo. Y este ha sido el caso durante miles de años. Un libro de esta naturaleza, con un impacto tremendo en la raza humana, merece ciertamente una consideración inteligente por parte de todos. En su lecho de muerte, Sir Walter Scott, de los años 1780, novelista, poeta y editor británico, le pidió a alguien que le leyese algo. A medida que éste examinaba la estantería de libros de Sir Walter, él había escrito varios libros, le preguntó perplejo, ¿qué libro quiere que le lea? Y Sir Walter le respondió, ¿por qué me haces esta pregunta? No hay más que un libro, tráigame la Biblia. El hombre estaba al borde de la muerte y le dice, tráigame la Biblia. Solamente hay un libro para cualquiera que se esté muriendo, pero al mismo tiempo es un libro para cualquiera que esté viviendo. Muchísimas personas no se interesan por la Biblia hasta que llegan al final de sus vidas o hasta el momento en que confrontan grandes dificultades. ¿Cuántas personas hoy que están quizás internadas, que están imposibilitadas de poder leer, de poder escuchar la palabra, darían cualquier cosa para volver a escuchar un mensaje de la palabra de Dios? Si bien resulta maravilloso disponer de un libro en el cual encontramos consuelo en ese momento, ese mismo libro existe para que podamos vivir con plenitud el vigor de la vida. Es el libro para que hoy hagas frente a la vida cotidiana todos los días. Es el libro que te proporciona la única ruta segura para transitar por este mundo y hacia el mundo del futuro. Es el único libro que puede capacitarnos para confrontar las situaciones inesperadas, amortiguando los impactos que nos sorprenden en la vida, los fortuitos, las cuestiones que suceden sin esperarla. La Biblia, la palabra de Dios, es, pues, diferente de cualquier otro libro. Es evidente que este libro ha influenciado a hombres importantes, quienes a su vez han influenciado al mundo. Y permítanme compartirles algunos ejemplos más. En la última clase vimos algunos, vamos a tomar algunos otros más. Por ejemplo, un príncipe africano fue a Inglaterra y fue presentado a su majestad la reina Victoria. El príncipe le formuló una pregunta, el príncipe africano, muy significativa, y le preguntó cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra en ese momento. Y la reina tomó en su mano un ejemplar de la Biblia, bellamente encuadernado, y se lo presentó al príncipe con estas palabras. Este es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Yo me pregunto, amado, amada, si el declive, por ejemplo, de Inglaterra hacia una posición de segunda categoría y luego a una nación de tercer nivel, ¿no estará relacionado con el hecho de que Inglaterra también se ha apartado de la palabra de Dios? Y haciendo este estudio, preparando este estudio, me llevó a meditar, ¿y qué de Argentina? ¿Qué de nuestro país? Hice una somera investigación, eso es muy fácil hacerlo, uno googlea y enseguida aparece todo lo que uno está tratando de encontrar. Y si vos buscás quiénes gobernaron nuestro país desde los comienzos, desde los triunviratos y desde Bernardino Rivadavia hasta Alberto Fernández, han habido hombres que gobernaron sobre esta tierra. Han habido gobernantes nobles, gobernantes de facto, han habido militares, han habido personas que eran masones, hay otros que eran católicos, otros que eran ateos, pero a lo largo de la historia no he encontrado a alguien que haya levantado en alto a la palabra de Dios. Han habido hombres honestos, han habido hombres realmente con una moral muy alta, pero casi que ninguno he visto
que haya levantado en alto a la palabra de Dios. Aunque si bien juraban sobre la Biblia, bueno, en el juramento hemos sido testigos de juramentos increíbles, ¿no? Juramentos sobre el Código Civil, juramentos sobre el libro del feminismo. Bueno, es increíble lo que hemos visto. Entonces, preguntémonos por qué nuestro país está sumido en una situación tan terrible que no puede salir adelante. No puede salir adelante por décadas y décadas. Bueno, la respuesta es esta. Es que Argentina le ha dado la espalda a Dios. Sudamérica le ha dado la espalda a Dios. Latinoamérica y Centroamérica y Norteamérica hoy en día le ha dado la espalda a Dios. Otro personaje, Gladstone, estadística y primer ministro y posiblemente una de las mentes jurídicas más brillantes que produjo Inglaterra, 1809, y dijo él: hablemos de asuntos de actualidad. No hay más que una cuestión, y esa es el Evangelio. Este puede y será capaz de corregir todas las cosas. Miren qué claridad, Me complace decir que casi todos los hombres más encumbrados de Gran Bretaña son cristianos. Este era obviamente el caso en los años 1800, en aquel tiempo. Y Gladstone continuó diciendo: yo he ocupado cargos públicos por 58 años, excepto en 11 de ellos que estuve en el gabinete del gobierno británico. Y durante esos 47 años he estado relacionado con 60 de los genios más grandes de este siglo, y de esos 60, excepto 5 de ellos, todos son amantes de la palabra de Dios y creyentes en Jesucristo. Personalmente, amado, creo que una parte de los problemas que tenemos hoy en nuestros países, en nuestras sociedades y en el mundo, se debe a que tenemos muy pocos creyentes en posiciones de liderazgo. Demasiado pocos conocen la palabra de Dios. Aún personas nobles no conocen la palabra de Dios. El británico Michael Faraday, probablemente el más grande investigador científico, dijo él allá por los años 1800, pero ¿por qué se extraviará la gente cuando tienen este libro bendecido de Dios para guiarles? Fíjense qué expresión refiriéndose a la palabra de Dios. Otro que mencioné en la primera clase, Sir Isaac Newton, científico de hace 2 siglos, dijo lo siguiente: si la Biblia es cierta, se acerca el momento en que los seres humanos podrán viajar a 80 kilómetros por hora. En su respuesta, Voltaire, el escéptico francés, le replicó: pobre Isaac, está chocheando cuando pronunció estas profecías. Esto solo demuestra lo que el estudio bíblico puede producirle a una mente que en otras circunstancias actuaría científicamente. Burlándose, obviamente, de Isaac Newton, y se cumplió lo que Isaac Newton dijo, porque era un hombre que conocía las Escrituras y tenía un entendimiento que la ciencia no le iba a dar. Sería interesante también tomar nota de lo que algunos otros líderes mundiales han dicho sobre la Biblia. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, declaró: he examinado todo, es decir, hablando de las Escrituras, así como también mi propio ámbito reducido, mis medios sencillos y lo que mi ajetreada vida me permite. Y el resultado es la conclusión de que la Biblia es el mejor libro del mundo. Ella contiene más de mi pequeña filosofía que todas las bibliotecas que he visto. Y esas partes de la Biblia que no puedo reconciliar con mi pequeña filosofía, las postergo para una investigación futura. Después de eso, este presidente agregó: hablo como un hombre del mundo, habla a otro hombre de este mundo. Y os digo, examinad las Escrituras. La Biblia es el libro que está por encima de todos los otros libros para ser leído en todas las épocas y bajo todas las condiciones de la vida humana. No existe para ser leído completamente 1 o 2 veces y luego ser dejado de lado, sino para ser leído cada día en pequeñas porciones. Fin de la cita. Y este mismo presidente, en su tiempo, engrandeció a su nación.
no llevándola a guerras con otros países, y resolvió además los problemas de la calle. Alguien podría hoy decir o contestar o replicar, bueno, los problemas no eran entonces tan complicados como lo son en la actualidad. Pero ¿saben qué? En aquellos días también eran problemáticos. No solo Inglaterra, sino también los Estados Unidos se han apartado de la palabra de Dios. Europa, Centroamérica y Sudamérica. Y cuanto más se avanza en esta dirección, más se complican nuestros problemas en el planeta. Precisamente ahora hay en dichas naciones hombres y mujeres en posiciones de autoridad que están reconociendo que no existe una solución para los problemas. Ellos están concluyendo que no hay respuesta para los problemas. Esta es la razón por la cual estamos estudiando la palabra de Dios hoy. Y comenzamos, amado, porque en las próximas clases vamos a comenzar con los libros, con Génesis, Éxodo, etcétera. Creo que es la única solución, amados míos, sinceramente, volvernos a la palabra de Dios, de verdad, como cristianos. Ya no tomar la Biblia y comprar la Biblia de las promesas y leer los versículos lindos que nos gustan, sino sumergirnos. No les pregunto cuántos quieren sumergirse, pensé que apagaron las cámaras, pero estoy seguro que más de uno levantará la mano y decir, yo quiero sumergirme en la palabra de Dios y conocerle aún más. Thomas Jefferson, otro varón, presidente de los Estados Unidos, dijo sobre la Biblia: siempre he dicho y siempre lo repetiré, que el estudio cuidadoso del volumen sagrado logrará mejores ciudadanos, mejores maridos y mejores padres. ¿Qué te parece? Es que es la verdad. Es la verdad, lo hablábamos vez pasada. La solución para la delincuencia, la solución para las pandemias, la solución para los problemas que estamos transitando de todo tipo, económico, sociológico. Todos los problemas que estamos viviendo se solucionarían si las personas se volvieran a Dios. Y esto es algo para reflexionar. Hoy en día, cuando nuestros conciudadanos están destruyendo totalmente las ciudades en que viven, y en tiempos en que el divorcio, el aborto, el homicidio, las violaciones y el robo es el pan nuestro de cada día. La única solución para eso, amados, no es poner más cárceles o poner más universidades o darle más plata a la gente. No, la solución es la palabra de Dios. Mira qué, amado, qué tremendo lo que tenemos en la mano, qué poder la palabra de Dios. Daniel Webster, político estadounidense de 1800, quien hizo la siguiente declaración: si hubiera en mi estilo o pensamiento algo que mereciese elogio, el mérito se debería a mis buenos padres por haber inculcado en mi mente un primer amor por la Escritura, por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podríamos decir de vos, papá? ¿Cuántos papás hay aquí en esta sala? Papá cristiano. ¿Estás formando amantes de las Escrituras en tu hogar? ¿O más bien estás formando rebeldes en tu hogar? ¿O estás formando adoradores de Dios o estás formando adoradores de Maradona o de Maluma? Daniel Webster también afirmó: la he leído, toda la Biblia, hablando de la Biblia, muchas veces. Ahora he adoptado la costumbre de leerla completamente una vez al año. Es el libro de los libros, tanto para abogados como para teólogos. Tengo compasión de aquel que no pueda encontrar en su página una provisión abundante de pensamiento y de reglas para la conducta de la vida. Henry Van Dyke, pastor estadounidense, voy a citar un párrafo de su libro, El libro de los libros. Este varón existió en los años 1800. Dice, abro comillas, nacida en el este y vestida a la manera oriental y con sus metáforas, la Biblia recorre los caminos del mundo con pie seguro y familiaridad, entrando en país tras país para encontrar por todas partes su plena justificación. Ha aprendido a hablar en cientos de idiomas al corazón de los hombres. Entra al palacio para decirle al monarca que es un siervo del Dios Altísimo, y a la casita de campo para asegurarle al campesino que es un hijo de Dios. Los niños escuchan sus historias maravillosas.
y se maravillan, complacidos, y los sabios meditan en ella, considerándola como parábolas de la vida. Tiene una palabra de paz para los momentos de peligro, una palabra de consuelo para el tiempo de calamidades, una palabra de luz para la hora de la oscuridad. Sus autorizadas palabras son repetidas en las reuniones y sus consejos susurrados en los oídos de los solitarios. Los malvados y orgullosos tiemblan ante sus advertencias, que para los heridos y penitentes resuenan como voz de una madre. Los lugares desiertos y solitarios se convierten por esa palabra en lugares alegres, y el fuego en la chimenea ha iluminado la lectura de sus páginas bien gastadas. Se han entretejido a sí misma en nuestros sueños más queridos. Así que el amor, la amistad, la simpatía y la devoción, la memoria y la esperanza se visten con las maravillosas vestiduras de su entrañable lenguaje, exhalando un hálito de incienso y mirra. Fin de la cita. Del libro El libro de los libros, Henry Van Dyke. Amado, amada, estudiantes del seminario online de Casa de Oración Banfield, ¿de qué manera es la Biblia un libro único? La Biblia es, de muchas maneras, un libro muy inusual. Por ejemplo, tiene una autoría doble. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia y, en otro sentido, podemos decir que el hombre es el autor de la Biblia. Efectivamente, la Biblia fue escrita por 40 autores durante un periodo aproximadamente de 1500 años. Este dato anótatelo porque es tema de examen. La Biblia fue escrita por unos 40 autores durante un periodo aproximado de 1500 años. Algunos de esos hombres nunca oyeron hablar de los otros y nunca hubo un acuerdo secreto entre los 40 autores que se juntaron como una logia secreta para escribir la Biblia. No, quizás 2 o 3 de ellos podrían haberse reunido, pero los demás nunca pudieron haberse conocido. Y sin embargo, han presentado un libro que se caracteriza por la más maravillosa continuidad de cualquier libro que jamás haya sido escrito. Además, está libre de errores conceptuales. Cada autor expresó sus propios sentimientos para su propia generación, relatos positivos y relatos negativos. Cada uno de ellos tenían sus limitaciones y cometieron sus equivocaciones. El pobre anciano Moisés las cometió, pero cuando él estaba escribiendo la Torá o el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de alguna u otra forma no se introdujeron allí esos errores. Como podés ver, es un libro humano y sin embargo es un libro de Dios. Es un libro muy humano, escrito por hombres de todas las ocupaciones y profesiones. Príncipes, mendigos, los muy intelectuales y los más sencillos. Te doy un ejemplo. El doctor Lucas, del Evangelio de Lucas. Escribe él era doctor, médico. Escribe casi en griego clásico, en un periodo en que el griego que se utilizaba era el griego popular o el griego llamado koiné. Koiné significa lengua común, que se establece unificando los rasgos de las diversas lenguas en aquel tiempo, dialectos, hacían un idioma, digamos, que usaba el pueblo. Su griego, el griego de Lucas era magnífico, pero el del Pedro era un griego básico, un pescador. El suyo, el griego de Pedro, no es tan elaborado, pero Dios, el Espíritu Santo, utiliza a ambos hombres, al doctor Lucas y al pescador Pedro, para dar exactamente el mismo mensaje. Les permitió expresar exactamente el pensamiento de Dios. Desde su impronta, desde sus sentimientos, y sin embargo, por este método, el Espíritu de Dios fue capaz de ejercer su influencia de tal manera que Dios dijo exactamente lo que quiso decir. No era que cuando entendemos que la palabra de Dios es inspirada, que el Espíritu Santo los tomaba y ellos no podían mover su mano y tenían que escribir lo que la mano le guiara. No. Desde su impronta, desde su perspectiva, desde sus propios errores, Dios utilizando eso
para hablarnos hoy a nosotros. En esto consiste la verdadera maravilla de este libro llamado la Biblia. Es un libro de Dios. En la Biblia Dios pronuncia 2500 veces la frase Dios dijo o así dice el Señor o frases parecidas. Dios ha dejado bien claro que Él está hablando por medio de este libro. En la teología, cuando estudiemos, y cuando, si Dios permite y sigamos esta serie de enseñanzas, espero que sean fieles y puedan seguir, próximamente vamos a ver teología también. En la teología no se trata de demostrar, la Biblia nunca trata de demostrar la existencia de Dios, la da por sentado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. O sea, es decir, da por sentado la existencia de Dios. Dios ha dejado bien claro que Él está hablando por medio de este libro. Es un libro que puede comunicarte y transmitirte vida. Ningún libro hace eso, solo la Biblia. Podés incluso convertirte en un hijo de Dios engendrado por el Espíritu leyendo la Biblia. No por simiente corruptible, dice 1 de Pedro 1.23. Si querés anotarlo, 1 de Pedro 1.23. No por simiente corruptible, sino por la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la vía de comunicación de Dios para el hombre. Y si Dios hablase desde el cielo precisamente ahora, se repetiría a sí mismo, no diría nada nuevo. Por eso esos profetas que hoy vienen con mensaje nuevo, o estamos escribiendo el nuevo capítulo de Hechos, y etcétera, ¿no? No, porque el Señor se repetiría a sí mismo, porque ya ha dicho todo lo que Él debía y quería decir a este mundo. Cuando el hombre fue a la luna, no descubrió nada que Dios no supiese, porque Él es el mismo Dios que creó este universo en el que hoy nos encontramos. Él ya estaba en la luna antes que el hombre llegara. La Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios, es pues divina y humana. En cierta forma es como el Señor Jesucristo, que caminó por esta tierra y se fatigó, se cansó, tuvo sed, y se sentó junto al pozo. Aunque Él era Dios, era también hombre. Habló con las personas aquí en este mundo, comunicándose con ellos. Este es un libro, la Biblia, que comunica. Habla hoy a la humanidad, así como nos habla a nosotros. La Biblia llega a los seres humanos tal como ellos son y en la situación en que se encuentren. Voy a citar a un tal obispo Pollock, un pastor anglicano, escritor de los años 1863, y él dijo: la Biblia es como un corredor entre dos eternidades, por el cual camina el Cristo de Dios. El eco de sus pasos invisibles resuena a través del Antiguo Testamento, aunque nos encontramos con Él cara a cara en la sala del trono del Nuevo Testamento. Y es por medio de Cristo solamente, crucificado por mí, que yo he encontrado el perdón de los pecados y la vida eterna. El Antiguo Testamento se resume en la palabra Cristo y el Nuevo Testamento se resume en la palabra Jesús. Y el resumen, Jesús es Dios con nosotros. Y el resumen de toda la Biblia se halla en la frase Jesús el Cristo o Jesús Cristo. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Vamos a ver cinco puntos, y con esto vamos a concluir nuestra clase. Igual no se asusten porque falta un poquito. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Interesante pregunta, que no está mal hacerse preguntas. No, amado estudiante de la Biblia, no está mal tener dudas, porque la duda produce una búsqueda, produce un preguntarle a Dios a través de su palabra, y el Señor nos responde. El Señor siempre nos responde. Y esta es una buena pregunta, que debe formularse y debe ser respondida. Así que en 5 puntos principales vamos a responder por qué la palabra de Dios es la Biblia. O por qué la Biblia es la palabra de Dios. Primer punto,
por la preservación de la misma. Preservación. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas, o sea, tangible, ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. Hubo una vez un antiguo rey, podemos leer acerca de él en Jeremías 36, quien cuando la palabra de Dios le fue enviada, tomó un cuchillo y la destrozó, la cortó en pedazos y la quemó. Pero la palabra de Dios fue escrita otra vez. Y así es que tenemos esa palabra en la actualidad. A través de los siglos se han realizado muchas quemas de la Biblia. Y hoy en día existen mucho antagonismo hacia la Biblia, mucho desprecio hacia la palabra de Dios. En algunos países no está siendo quemada porque se piensan que son países más civilizados, pero la desprecian con su comportamiento. La manera en que tratamos de librarnos de ella es simplemente prohibiéndolas en nuestras escuelas y en muchos otros lugares. Vos en una escuela podés hablar de todo, podés hablar hasta cosas prohibidas como pornografía o cualquier cosa, pero no podés poner un libro, no podés poner la Biblia sobre el escritorio, el profesor. Sin embargo, hablamos de la libertad religiosa y la libertad de expresión y eso realmente no existe. A pesar de todos los ataques que ha recibido la palabra de Dios, ella todavía existe. Y por supuesto, es uno de los éxitos de librería en todo el mundo. Bueno, habría que aclarar que era un éxito de librería porque eso no es tanto hoy. Lamento decirlo, pero es la verdad. Y eso revela la actitud que tiene el ser humano, las nuevas generaciones hacia la Biblia, esta generación contemporánea hacia la palabra de Dios. Y muchos desconocen la palabra de Dios. La Biblia no es realmente, no está realmente ocupando el lugar que una vez tuvo en la historia y en la vida de algunas naciones como hemos visto. Sin embargo, creo que la sorprendente preservación de la palabra de Dios es digna de consideración. O sea que el primer punto que la palabra de Dios prueba que es de Dios es su preservación. Segundo punto, la arqueología. Otra manera por la cual podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es a través de la arqueología. O sea, estamos hablando de ciencia. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchas cosas que han probado el origen divino de la Biblia. Por ejemplo, algunos negaron por muchos años la autoría de Moisés en relación al Pentateuco, en base, dicen ellos, a que la escritura no existía en tiempos de Moisés. Seguramente no habrás oído a nadie promover esta teoría reciente, ¿verdad? Por supuesto que no. Por años, la pala del arqueólogo ha desenterrado una y otra vez evidencias sobre la veracidad de la palabra de Dios, de la Biblia. En este sentido, por ejemplo, la ciudad de Jericó y las murallas que cayeron constituyen un ejemplo. Ha habido un debate entre la arqueóloga Kathleen Kenyon y su colega John Gastar en el año 1906, relacionado con ciertos aspectos concretos. Ha quedado bien establecido que las murallas de Jericó cayeron. Y podemos dejarles que discutan sobre la fecha y otras cuestiones menores, pero la palabra de Dios ha resultado ser comprobada en este caso. Y en muchas otras ocasiones la arqueología ha confirmado o demostrado la exactitud de la Biblia. Muchos de los manuscritos que han sido descubiertos también han confirmado esa veracidad. Es realmente interesante, amados, que cuando se encontraron, por ejemplo, los rollos del pergamino de Isaías, del profeta Isaías, en los rollos del Mar Muerto, los liberales pensaron que se habían presentado una oportunidad para descubrir argumentos para desacreditar la Biblia. Ahí van a encontrar fallas, decían ellos. Sin embargo, los rollos no han desacreditado a la Biblia. Al contrario, la han aseverado. Y parece que los liberales han perdido mucho interés en esos rollos. Este es un campo en el cual podemos seguir investigando. Hay mucho por investigar, ya que no puedo extenderme más por el corto tiempo que nos queda. Tercer evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Profecías cumplidas. Si me preguntase hoy si tengo una sola cosa para sugerir,
que ofrezca una prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sabes qué sugeriría? Yo sugeriría el cumplimiento de la profecía. Con eso no hay discusión. La profecía cumplida es la prueba por excelencia que no puede evadir ni eludir. Y en la Biblia está llena de profecías cumplidas. Una cuarta parte de las Escrituras, escúchame, una cuarta parte de las Escrituras, cuando fue escrita, eran consideradas proféticas. Es decir, que anunciaban, escuchá bien esto, estudiante de la Biblia, eventos que aún no habían ocurrido y que iban a ocurrir en el futuro. Algunos futuro inmediato, otros futuro más lejano. Muchos de ellos, en realidad, más de lo que la gente se imagina, ya se ha cumplido. Podríamos considerar muchos pasajes donde la profecía se ha cumplido con exactitud. Y muchas veces nosotros abrimos la Biblia, o hoy con el celular o con el iPad, agarramos los textos y los pasamos así con el dedito, ¿no? Muchas veces la pasamos inadvertidas, la leemos muy descuidadamente, y peor, aún muchos la tuercen para sus propósitos personales. Y encontramos muchas situaciones locales que incluso se cumplieron en tiempos de una determinada profecía dada por un profeta. Por ejemplo, Miqueas. Miqueas fue el profeta que le había dicho a Acab, ustedes se acordarán ahí por Crónicas, Segunda de Crónicas, Acab se iba a la batalla, el rey Acab, tal como el rey había planeado. Perdería la batalla y moriría en ella, le profetiza Miqueas. Sin embargo, los falsos profetas de Acab le dijeron que victoria, viene año de bendición, declararon ahí, ¿no? Año de prosperidad, victoria, vas a regresar triunfante, rey Acab. Como al rey no le agradó la profecía del verdadero profeta Miqueas, que le había advertido, ordenó que le encerraran y lo alimentasen, lo tuvieran como el tango, ¿no? A pan y agua, y que al regresar se iban a ocupar de él. Pero Miqueas le respondió en un acto, una palabra profética, diciéndole esto por última vez. Ahí en Segunda de Crónicas, anótalo, 18, búscalo. Si tú realmente regresas, querrá decir que el Señor no ha hablado por mí. Fíjate qué tremenda la seguridad de un profeta de Dios, ¿eh? Dice, si tú realmente regresas de esa batalla, eso quiere decir que el Señor no ha hablado por mí. Eso quiere decir que soy un falso profeta. Estaba diciendo. Bien, evidentemente el Señor había hablado por el profeta porque Acab no regresó. Al morir en la batalla, al ser derrotado su ejército, había llegado hasta el punto de disfrazarse el rey para no correr ningún riesgo de perder su vida. Pero las Escrituras nos cuentan, yo te animo a que lo leas después, todo el capítulo, que un soldado enemigo tensó su arco hacia la aventura, hacia como caiga donde caiga, cuando la batalla ya casi había concluido. El rey estaba escapando disfrazado de otra cosa. Le quedaba solo una flecha, una saeta en la aljaba a este soldado, la colocó en el arco, la tensó y disparó, sin realmente apuntar a nadie ni a nada en particular. Yo diría que fue como si aquella flecha hubiera tenido una especie de dron o de un teledirigido, ¿no? Que decía el nombre Acab, porque encontró el blanco en el corazón de Acab. ¿Por qué pasó eso? Porque Miqueas había pronunciado palabra de Dios, una profecía exacta. Esto también lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 22. En otra ocasión, el profeta Isaías, otro caso, declaró que el ejército invasor de Asiria no dispararía ni una flecha en la ciudad de Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 19, hay que leerlo. Bueno, esto sí que es interesante también. En el ejemplo anterior, la profecía de Miqueas se había cumplido porque un soldado disparó una flecha por casualidad tensando su arco y mató al rey. Ahora, ¿no podrías considerar que entre 200.000 soldados hambrientos de sangre, verdaderamente una gran multitud, no habría uno que estaba desesperado por disparar, apresurarse a disparar y tensar su arco y tirar una flecha a la aventura? ¿No habría ninguna? Bueno, pues en este ejemplo, nadie hizo semejante cosa. Si el enemigo hubiese disparado tan solo una flecha hacia la ciudad, aunque no hiriera nada, aunque cayera en tierra, todos
podrían haber estado seguros de que Isaías no era el profeta de Dios, que no habló de parte de Dios. Pero Isaías sí era un profeta de Dios. Y fue confirmado por el cumplimiento de su profecía en aquella ocasión. Ahí te das cuenta, amado estudiante de la Biblia, que el Señor es detallista. Aún ante una flecha lanzada o una flecha no lanzada, Él sabe lo que va a pasar. Todo lo que está pasando, todos los detalles, las muertes, la desidia, todo lo que está pasando en este tiempo, las vacunas que roban la plata, que no la entregan, todo lo que está pasando, el Señor sabe. Entonces nosotros debemos estar en la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Tenemos que estar alineados a su palabra para cumplir su profecía, que nosotros seamos parte de la profecía de ese pueblo que se está preparando para la redención final. Isaías también dijo que de una virgen concebiría un niño. Y esa declaración se produjo 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y además, si querés una prueba más, hubo más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, las cuales se cumplieron en su totalidad y literalmente. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz y muriendo, había una profecía del Antiguo Testamento que aún no se había cumplido, que quizás uno leía por ahí descuidado. ¿Qué significará esto? No se había cumplido. Era la siguiente: me dieron vinagre para beber. Salmo 69, 21. Cuando a un distraído habla la Biblia y dice, sí está hablando Jesús. No, pero estamos hablando de 1000 años antes. Ese es el error del que no estudia la Biblia, no tiene noción de cuántos siglos, cuántos años pasan de una profecía a otra. Jesús había dicho después, tengo sed, Juan 19, 28. Esto es algo sorprendente, los hombres no pueden adivinar de esta manera. Vaya uno a saber, en el pueblo de Israel un profeta debía ser exacto y preciso, no como ahora. Si no lo era, podía ser condenado a muerte por falso profeta. Ahora los falsos profetas mienten a la gente y encima les pagan a la gente para que le sigan mintiendo. ¿Qué te parece? Dios le dijo al pueblo que ellos serían capaces de distinguir entre un profeta verdadero y otro falso. Un verdadero profeta debía primeramente hablar para una situación local, como lo hizo Isaías. Cuando el tiempo indicado para el cumplimiento de tal profecía transcurría, ellos sabían si podrían confiar en ese profeta o no. Además, amados, entre los casos de profecías cumplidas con gran precisión se destaca, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Este profeta predijo por inspiración divina y con anticipación 2500 años que la ciudad de Tiro caería y con la ciudad de Sidón tendría una historia sangrienta. Lo mismo ocurrió con predicciones sobre las ciudades de Antigua de Egipto, como Tebas y Memphis. El profesor Peter Stone, matemático y astrónomo cristiano estadounidense, año 1888, ha estudiado detalladamente 60 profecías bíblicas sobre la persona de Jesucristo, utilizando cálculos de la ciencia de la probabilidad en 8 de dichas profecías. Ha llegado él a la conclusión de que la probabilidad de que esta profecía se cumpliese en una persona única era infinitamente pequeña, imposible, y se cumplieron. La Biblia es exacta. Su veracidad se ha demostrado en un área de imposibilidad absoluta para los seres humanos, lo cual constituye para mí y para vos, debiera considerarse una prueba irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay ninguna opción humana para que se le pueda comparar. Amados, acabo de presentarles pues algunos pocos ejemplos de profecías cumplidas, algunos, ya que en la palabra de Dios encontramos profecía tras profecía, y todas ellas se han cumplido y cumplido literalmente. Y dicho sea de paso, creo que esto indica el método por el cual la profecía que se refiere al futuro de lo que está por venir se cumplirá literalmente. Así que lean las profecías que todavía no se cumplieron y pronto se van a cumplir. Vamos al punto 4, que evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. El cuarta evidencia, y esta es la que más me gusta, de todas me gustan, pero esta es la que más me gusta. Las vidas transformadas.
las vidas transformadas. Ofrezco finalmente 2 razones más como prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Una de ellas se refiere a la vida transformada de los creyentes actuales, de vos y de vos. He podido ver por la palabra de Dios cómo la palabra de Dios puede hacer en las vidas de hombres y mujeres lo que hace la palabra de Dios. He oído y visto de personas que solamente escuchan el mensaje del Evangelio una vez y se convierten a Cristo. Y creo que esto es posible y resulta maravilloso. Por eso me parece que el acto más grande de estupidez de un cristiano es avergonzarse de su condición de cristiano y avergonzarse del Evangelio y por ende omitir predicarla a otro la salvación de Cristo. Una y otra vez los testimonios de conversión podrían multiplicarse. Si les entregara ahora a ustedes la palabra, a cada uno de ustedes para que cuenten, de seguro los testimonios de salvación serían asombrosos. Jóvenes y ancianos han encontrado propósito en sus vidas, sintiéndose realizados. Amados, contra eso no hay contra. Aunque te digan que la Biblia no es la palabra de Dios, contra eso no hay forma de contrarrestar. Hay matrimonios al borde del abismo que se han restaurado. Hay familias que se han vuelto a unir. Personas que se han liberado del alcoholismo, de adicciones a las drogas. Muchos al venir a Cristo han experimentado una transformación en sus vidas. Y por último, el quinto, y con esto concluimos. El Espíritu de Dios la convirtió en una realidad. El Espíritu de Dios convirtió a la Biblia, a la palabra de Dios, en una realidad. Llegamos a este punto en el que no solo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también puede afirmar que el Espíritu de Dios la ha convertido en una realidad en nuestro propio corazón, en mi propio corazón y en mi propia vida, en tu propia vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo les dio a los colosenses. Él oró para que ellos fuesen llenos, ahí en los colosenses, no de dinero, no de placeres, no de fama, no, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo deseo lo mismo, por eso están estudiando, amados, y por eso yo me tomo este tiempo también con mucho placer de compartir la palabra. Y así, porque llegamos a la conclusión de que el Espíritu de Dios puede confirmar esta verdad en nuestros corazones. Y de que no necesitamos la arqueología ni otra ciencia para probar que la Biblia es la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bueno, si el Señor nos dice otra cosa, el próximo jueves estaremos compartiendo la tercera lección de nuestro seminario online. Dios te bendiga. Buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento.